digamos, la misma condición que estar preguntándole a alguien cara a cara. O sea, por ejemplo, esto pasa mucho en los medios de comunicación. Cuando una persona es corresponsal y quiere hacerle preguntas a algún político, generalmente los políticos le dicen, ¿sabes qué? No, mejor mándame las preguntas, yo te las respondo y tú lo publicas en tu medio de comunicación. El problema es que eso rompe una idea interesante con el hecho de que la entrevista, a diferencia del cuestionario, estás preguntando cara a cara y obliga a que la persona conteste de forma muy, muy específica lo que se está preguntando. Entonces, sí es muy importante reconocer la diferencia entre entrevista y cuestionario. Hay varias fases de la entrevista, las cuales vamos a ver a continuación, que son, bueno, básicamente las fases tienen que ver con, la primera fase es una fase de preparación, ¿no? De tanto el cuestionario, de entender los objetivos que perseguimos. Una segunda fase tiene que ver con la preparación ya material del escenario de nuestro entrevistado, ¿no? Sacar, digamos, una cita o, por decirlo así, invitarlo. Una tercera fase tiene que ver con la aplicación, ¿no? Es decir, ya el proceso en el cual estamos haciendo la entrevista. Y una cuarta fase tiene que ver con el análisis de los resultados, ¿no? Siempre o generalmente en las entrevistas, sobre todo de investigación cualitativa en ciencias sociales, es primordial llevar una grabadora, ¿no? Porque es un celular, una grabadora. ¿Por qué? Porque los datos que se arrojan en esa entrevista van a ser monitoreados por las personas para poder transcribir todo eso que nos está diciendo en la técnica de investigación cualitativa la persona. Por otro lado, va a haber muchos contextos de la entrevista. Por eso yo también quería comentarles que este método, mejor dicho, esta técnica de investigación no solamente se aplica en la investigación social. Como ustedes ven, puede haber entrevistas en medios masivos de comunicación constantemente. Por ejemplo, hoy, en estos tiempos que hemos tenido un boom de los podcasts, hemos visto que ha habido muchísimas entrevistas a través de podcasts, ¿no? Que serían medios masivos de comunicación, televisión, radio también. Entrevistas de empleo que también tienen particularidades muy específicas, tanto para quien entrevista como para quien es entrevistado. Hay cursos de cómo responder entrevistas de trabajo y hay cursos de cómo hacer entrevistas de trabajo, ¿no? Porque son datos muy importantes para que una empresa contrate o no a una persona. Hay entrevistas pues policíacas, ¿no? Las que vemos en esos programas como CSI, La Ley y el Orden, donde pues entrevistan a una persona, e incluso generalmente las entrevistas policíacas se hacen en algo que se denomina cámara Gesell. No sé si ustedes han ubicado o ubican ese tipo de estructura. Es aquella donde una persona está dentro de un cuarto y ella no puede ver para afuera. Sin embargo, los que están afuera sí pueden ver absolutamente todo lo que hace esa persona, y muchas veces esas cámaras Gesell también tienen videograbadoras y también tienen micrófonos para poder registrar todo lo que está sucediendo ahí. También la cámara Gesell se usa mucho en psicología para hacer ciertas investigaciones en términos de clínicos, ¿no? Cuando se hacen entrevistas a pacientes, cuestionarios, entrevistas en general se ponen en esas cámaras, ¿no? Entrevistas de servicios, eso tiene que ver muchas veces con la calidad, etcétera, en términos de mercado. Entrevista cognitiva, también esto tiene una relación con la psicología. Y las entrevistas de investigación, ¿no? Que es lo que nos ocupa principalmente, pero no quiere decir que muchos de los elementos nos puedan ayudar a las demás entrevistas. Hay tres tipos de entrevistas que se pueden llevar a cabo, que es de entrevista estructurada, semiestructurada y no estructurada. Y ahorita vamos a ver específicamente sus diferencias de cada una. La entrevista estructurada también se le conoce como estandarizada. ¿Y por qué se dice estructurada? Porque a final de cuentas, esta entrevista ya tiene un cuestionario fijo, como su nombre lo indica, estructurado, de qué se va a preguntar. No se puede preguntar ni más ni menos de lo que viene ahí. Generalmente estas entrevistas se recomiendan para investigaciones muy concretas, pero también se les recomiendan a los investigadores novatos, ¿no? Porque digamos que no se requiere tanto talento de rapport, etcétera. Ahorita vamos a explicar qué es el rapport. Y son mucho más sencillas de llevar a cabo. Estas preguntas cerradas se preparan con anterioridad, como ya lo habíamos dicho en las fases de la entrevista, y tratan de generar preguntas predeterminadas y se aplican de forma rígida, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado. Presenta alta objetividad y confiabilidad porque se supone que, como está esquematizada, el entrevistador no se puede dispersar tanto y tampoco el entrevistado, ¿no?
Estas desventajas son algunas de las que tiene la entrevista estructurada, que es falta de flexibilidad y adaptación al sujeto que se entrevista, dando como resultado una menor profundidad de análisis. Esto es claro, ¿por qué? Porque en ocasiones se puede hacer una pregunta, el entrevistado da una respuesta, pero el entrevistador se da cuenta que esa respuesta podría derivar con otra pregunta secundaria de esa respuesta, información muy útil. Pero ¿qué sucede? Como está condenado, iba a decir, está, digamos, ¿cómo decirlo? Pues sí, está muy, digamos, acartonado en el sentido de que debe de preguntar específicamente lo que viene en la entrevista estructurada, no lo puede hacer y se ve la pena, pues, de tener una menor profundidad en el análisis. Obviamente eso se puede controlar mucho sobre qué también están hechas las preguntas de investigación. La entrevista no estructurada, pues esta es muy sencilla, es la misma técnica, pero en esta no hay preguntas. Hay preguntas estructuradas, pero también se da la posibilidad, mejor dicho, en esta no hay preguntas cerradas. Esta investigación entrevista no estructurada no tiene un cuestionario fijo, o sea, a lo mejor se llevan algunas ideas, algunas preguntas muy abiertas, pero el entrevistador, es el que tiene el talento para ir entrevistando, que con sus propias preguntas vayan saliendo más respuestas y que el entrevistado dé muchos más datos, ¿no? Para esta entrevista no estructurada se requiere muchísimo talento porque implica una mayor complejidad, ¿no? Hay personas que les sale muy bien este tipo de técnica, incluso de investigación, porque han tenido mucha experiencia ya y lo pueden hacer. Sin embargo, para la investigación social es muy poco recomendable, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente es muy poco organizada, realmente implica que el investigador debe de tener todas las preguntas muy en mente y eso es muy complejo, siempre se olvidan cosas. Por lo tanto, esta entrevista no estructurada generalmente pues, se usa en los programas de espectáculos, en ciertas cuestiones más informales, ¿no? Y la entrevista semiestructurada, que sería una combinación entre los dos elementos pasados, es decir, se hace una estructura de un cuestionario fijo, pero tiene la posibilidad de derivar en otras preguntas cuando el entrevistado está respondiendo cosas interesantes, ¿no? Imaginemos que yo le pregunto a alguien acá con respecto, siguiendo el ejemplo de los alumnos universitarios en el COVID, le pregunto, no sé, a Dariana, ¿qué obstáculos has tenido para seguir estudiando en esta pandemia? Y ella me dice, a lo mejor la violencia que vivo en mi colonia, ¿no? O sea, y a mí me queda duda de por qué la violencia, es una respuesta que no me esperaba. Cuando termine toda su respuesta le puedo preguntar por qué específicamente la violencia. Y eso me da un margen, digamos, de error para que yo pueda hacer preguntas de acuerdo a la dinámica de la propia entrevista, pero sin perderme en una estructura abierta, porque sé que tengo otras preguntas que me pueden respaldar cuando pues determinada, digamos, parte de la pregunta, pues, ya se esté volviendo, digamos, como ambigua, pues ya le puedo pasar a preguntar las otras cuestiones que tengo en mi, digamos, borrador, ¿no? En este sentido, la entrevista semiestructurada es una de las más recomendables para la investigación social y sobre todo para las personas que ya tienen experiencia en esta cuestión. Como bien, esto ya se los expliqué. Hay una entrevista que también es la etnográfica, en donde se puede, digamos, definir como una conversación amistosa entre informante y entrevistador. Esta cuestión de amistoso tiene que ver con un elemento de, ¿cómo decirlo?, de rapport. ¿Qué es el rapport? Es un concepto el cual se usa para saber qué tan bien empatizamos con nuestro entrevistado. Muy pocas personas digamos, piensan que esto es una cuestión importante en el sentido de la investigación, pero realmente el rapport es fundamental porque implica una suerte como de empatía, de vínculo con el entrevistado, y eso implica que cuando una persona se siente confianza te va a contestar muchas más cosas de las que te podría haber contestado si no se sintiera si no hubiese rapport, ¿no? Es muy complejo definir cómo se consigue eso. Yo creo que tiene que ver con hasta elementos mucho más artesanales y hasta psicológicos, o no sé cómo llamarlo, como el carisma.
No todas las personas tienen un buen rapport, muchas personas no están hechas para hacer entrevistas. ¿Por qué? Porque generan una dinámica tensa, porque a lo mejor tienen incluso rasgos físicos que imponen a otras personas, ¿no? De hecho, una de las cuestiones muy interesantes con respecto a esto es que hay personas que no recomiendan, o que gente estéticamente muy atractiva o estéticamente muy poco atractiva haga este tipo de entrevistas, porque todo eso implica distracciones, ¿no? Para los entrevistados, ¿no? O, por ejemplo, en ciertas ocasiones hay investigaciones donde se recomienda que la persona sea hombre, y en otras investigaciones se recomienda que solamente la persona sea mujer, ¿no? Dependiendo cuál sea el caso. Obviamente eso tiene que ver con el espacio en el que estemos entrevistando, el objetivo de investigación, ¿vale? Algunas recomendaciones muy generales son contar con una guía de entrevista. Esto es básicamente un posible cuestionario que se usa en la entrevista para poder llevarlo a cabo. Un lugar agradable, esto no siempre se puede, porque imagínense, si yo soy un investigador social que voy a analizar lo que está pasando en una cárcel, pues obviamente por más que quiera no voy a encontrar un lugar agradable ahí, pero sí por lo menos hasta cierto punto un lugar que nos permita trabajar, ¿no? Explicar al entrevistado los propósitos de la entrevista, eso es fundamental. Siempre el entrevistado, y sobre todo en la investigación social, debe de tener mucha conciencia de por qué se le va a entrevistar, para qué, porque en la investigación cualitativa, también en la cualitativa, hay algo que se le llama la ética del investigador, es decir, siempre debemos de hablar con la verdad. Muchas veces las personas, por conseguir ciertos datos, podrían decir, no, pues es una entrevista, esto no es una entrevista, nada más estamos hablando entre amigos, ¿no? Y de repente por abajo tengo la grabadora. Todo eso está muy mal hecho en investigación social. Está prohibido porque, vuelvo a repetir, el primer punto de una investigación social es tener ética, y eso no está dentro de ese proceso, ¿no? El hecho de engañar a las personas. Tomar los datos personales apropiados, si es que se necesitan, si no pueden ser incluso anónimas, hay entrevistas anónimas. El entrevistado debe ser receptivo y sensible, en este caso lo que decíamos del rapport, lo que decíamos de la confianza, de la educación, de la cortesía. Seguir las preguntas, seguir la guía de preguntas, porque en cualquier momento en que tú te cambies o digamos no sigas esos lineamientos, pues te vas a dispersar. No interrumpir el curso del pensamiento del entrevistado. Muchas veces cuando hay, digamos, investigadores igual novatos, cometen mucho este error, ¿no? Hay errores incluso más puntuales que este. Un error sería interrumpir a la persona que está hablando, ¿no? Mientras está hablando. Otro error es no interrumpirlo cuando sigue hablando, porque hay personas, me ha tocado ver algunos casos donde hay personas que no se callan, ¿no? Hay personas que tienen algo denominado como diarrea verbal, y si bien es cierto que pues tenemos que dejar hablar al entrevistado, no siempre nos sirve todo lo que dicen. Entonces, el entrevistador debe de ser lo bastante bueno para poder marcar límites y, digamos, interrumpir al entrevistado cuando está hablando demasiado sin que se sienta ofendido, ¿no? Es muy importante esos datos para poder hacer una entrevista efectiva. Y finalmente, invitar al entrevistado a explicar. Es decir, muchas veces o muchas personas que son entrevistadas suelen ser tímidas, suelen ser o por la propia naturaleza de la información no quieren dar muchos datos. ¿Y qué pasa? Que ahí lo que se hace es hacer que el entrevistado, digamos, se explique mejor. Tengo el caso de una conocida que hizo su investigación postdoctoral con respecto a las empresas tabacaleras, y les preguntaba pues todo el procedimiento de cómo ellos se meten a negociar con el gobierno, con las estructuras políticas para poder vender los cigarros que no sean tan tasados en impuestos, o sea, cuestiones incluso hasta cierto punto de corrupción. Y muchas personas sorprendieron porque esta chica consiguió mucha información, ¿no? Y gran parte de lo que ella decía es que claramente ella sentía que por ser mujer y además era atractiva, pues los empresarios le daban la entrevista, ¿no? Entonces fíjense cómo hay cosas que incluso nosotros pues no nos gustaría que funcionara así, pero la verdad es que la entrevista se da, ¿vale? ¿Alguna duda con esta técnica de investigación? Yo, profe. Bueno, es que mi pregunta es, no entendí muy bien cuál es la diferencia entre la
la entrevista no estructurada y la semiestructurada. O sea, las dos creo que son como un cuestionario que no es tan fijo y tiene un poquito de libertad, pero no sé qué las diferencia. No, la diferencia puntual, gracias, Ana, la diferencia puntual es la entrevista estructurada. Tienes un cuestionario fijo que no puedes cambiar, ¿no? Yo voy a entrevistar a Ana Karen y le voy a hacer 5 preguntas. Yo no puedo salirme de esas 5 preguntas, a pesar de que tú me des preguntas. En todo caso, puedo así como profundizar en tu respuesta sobre esa pregunta con respecto a, por ejemplo, si yo te pregunto, Ana Karen, ¿te gusta la escuela? Y tú vas a decir no, que de hecho esa pregunta está muy mal para una entrevista. Y yo te podré decir, ¿por qué no? Todavía eso es válido, pero el punto de las entrevistas estructuradas es que tu cuestionario es tu guía de la cual no te puedes salir al hacer las preguntas. La semiestructurada es aquella donde, si bien tienes un cuestionario, sí puedes generar preguntas adyacentes a la respuesta del entrevistado. Por ejemplo, yo le pregunto, no sé, a alguien, a fulanita, ¿no? ¿Por qué razón dejaste la escuela? No, pues la dejé por problemas económicos, la dejé por cuestiones familiares y la dejé también porque mi novio me violentaba. Quizá en la siguiente pregunta yo no tenga ninguna pregunta sobre esa respuesta o sobre alrededor porque yo no sabía que me iba a preguntar. Entonces en la entrevista semiestructurada, a partir de esa respuesta, yo le puedo preguntar, ¿y me puedes contar un poco de por qué tu novio te violentaba? ¿Cómo era ese proceso en el cual te violentaba? Entonces, en la entrevista semiestructurada sí se pueden generar preguntas secundarias de las respuestas del participante. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estructurada, semiestructurada y no estructurada? En que la entrevista no estructurada no tiene ningún orden. Solamente el entrevistador lleva ciertas ideas más o menos preconcebidas de qué es lo que va a preguntar, pero ahí en fuera él va preguntando lo que se le ocurre. No sé si han visto en algún momento las entrevistas de la esposa de este autor, José Emilio Pacheco. Esta señora pasaba en entrevistas en el 11. A mí me daban mucha flojera cuando era adolescente, porque pues ella ya tiene mucho tiempo haciendo esas entrevistas. Pero esta señora iba en la calle y entrevistaba a las personas, ¿no? Las invitaba a su programa. Y encontraba un señor haciendo zapatos y le preguntaba, ¿y cómo hace los zapatos? ¿Y desde cuándo estuvo aquí? Pero ella no llevaba ningún guión, no llevaba ninguna libreta, ella iba preguntando lo que se le iba ocurriendo, ¿no? Entonces, las entrevistas no estructuradas son aquellas que no tienen prácticamente una guía de preguntas preconcebida. Puede tener ideas generales, pero tú puedes preguntar lo que se te venga en gana, ¿vale? ¿Sí me expliqué, Ana Karen? Sí, gracias. Vale. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta acá? Sí, yo tengo una duda. Era adelante, sobre la palabra que... perdón, ¿todo bien? Sí, adelante. Vale. Era sobre la palabra que dijo que... es que no le entendí muy bien ¿cómo era la palabra? Creo que era report, de que pero ¿cómo se escribe? Rapport se escribe con doble P, rapport, así como suena. ¿Con R al inicio? ¿Mandé? ¿Rapport con R al inicio? Se las voy a poner en el chat. Sí, mejor, perdón, es que sí, para tenerla bien. Ok, vale. Gracias. Sí, entonces, ¿el rapport qué es? El rapport tiene que ver con el vínculo que se establece con el entrevistado para poder generar una relación de confianza, ¿no? Es una suerte de carisma, ¿no? Es que el problema del rapport es que la investigación social no se ha sabido definir. Por eso se dan claves para tener un buen rapport, que es un buen vínculo con tu entrevistado. Si yo llego a una entrevista y llego pues súper mamón, llego pensando en que yo soy el investigador y voy a entrevistar a una persona pues ignorante, no sé, dependiendo de cuál sea el objetivo, es obvio que no voy a tener un buen rapport. Si yo llego a una entrevista también con preguntas demasiado invasivas, ¿no? Tengo un equipo en trabajo social, unas chicas que hicieron investigación sobre feminicidio, entrevistaron a la madre de una chica que fue víctima de feminicidio, desgraciadamente en Actopan. Su pareja la mata enfrente de sus hijos, la entierran en el jardín,
y después el tipo viola a una de sus hijas, ¿no? Entonces, imagínense preguntar sobre esa situación, preguntarle a la madre. Obviamente ese tipo de entrevistas necesitan mucho tacto, necesitan mucha preparación para no hacer sentir mal a la persona, y sobre todo porque se puede llegar a revictimizar a las personas, ¿no? En un caso de abuso sexual se puede llegar a la revictimización haciendo preguntas invasivas, haciendo preguntas que sean muy fuertes. Entonces el rapport es ese vínculo que genera el entrevistador con el entrevistado, para tener una relación de mucho más confianza, y el entrevistado, digamos, se sienta en confianza para responder de forma espontánea y libre. ¿Sí me explico? Hay algunos autores de algunos manuales de entrevista que en ciertas entrevistas bajo ciertos objetivos recomiendan invitarle una copa, una chela al entrevistado, ¿no? Se asume que sean una o dos copas, ¿no? Porque pues obviamente más, ya estamos hablando otra vez de cuestiones poco éticas, ¿no? Pero cuando una persona se toma una o dos, digamos que no está dentro de una cuestión de alcoholizado, pero ya es muy, muy fácil que esa persona pueda hablar y se sienta en confianza para hacerlo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, el rapport es ese vínculo que se genera entrevistado a entrevistador, y que nos permite que la entrevista fluya mejor, y que el entrevistado nos dé respuestas mucho más, ¿cómo decirlo? Pues sí, mucho más abiertas, mucho más nutridas, y que no se quede en una entrevista cerrada donde el entrevistado pues se sienta agredido, se siente en poca confianza. ¿Alguna vez han visto la entrevista que le hizo Dalí a Saludowski padre? ¿Nunca la han visto? Yo sí. A ver, déjenme ver si la encuentro. Sería muy interesante que la viésemos rápido, porque es un ejemplo de entrevistar a una persona difícil, pero también de que mandas a entrevistarle a un comunicólogo que pues no tenía mucha idea del arte, y pues Dalí se desespera y pues lo pendejea, ¿no? En plena entrevista. Déjenme ver si la encuentro. Creo que ya la encontré. Déjenme ver. A ver, se las voy a poner. Espero que la puedan escuchar bien. Maestro, ¿cree que necesite un gran pintor ser primero un dibujante, o no necesita ser dibujante? ¿O es una base para ser pintor? Eso no responde porque está en los manuales de arte. Otra pregunta que sea un poco más inteligente y acabamos. Bueno, maestro, de eso a mí me cuesta mucho trabajo. ¿Pero usted quiere hacer alguna declaración? Ninguna. Yo son ustedes que quieren que haga declaraciones. Yo confirmar tengo suficiente. Maestro, ¿qué es más, en qué se realiza mejor su genio? ¿En la pintura, en la escultura, en el grabado, en las joyas? ¿En qué tipo de manifestación artística?
Prepárese, querido amigo, porque eso es la última pregunta que voy a responder. O sea, mi genio, ni en la pintura, ni en el grabado, ni en la acuarela, ni en las joyas, ni en la litografía, en la cosmogonía. ¿Qué es la cosmogonía? Apréndelo. Muy bien. No entendí, maestro, dígame por favor. Cosmogonía. Sí. El sistema del cosmos, la concepción del cosmos. O sea, Dalí tiene una concepción del cosmos completamente original. Y lo más importante, como se acaba de decir, hoy mismo, si lee me parece la científica americana, Dalí tiene una cosmogonía propia. Y mi genio está en mi propia cosmogonía. ¿Pero por qué se excita, maestro? Pues estamos platicando. No me excito porque si no se dicen las cosas con una cierta convicción, la gente no se entera. Ahora la gente que habría visto la televisión irán a su casa, buscarán un diccionario y dirán qué coño quiere decir eso de una cosmogonía. Lo que le ha pasado a usted pasará a todos sus auditores. Porque resulta que las sociedades de consumo que utilizan esos medios informativos como ustedes están muy poco al corriente incluso del vocabulario científico. Porque me ha sorprendido que cuando hablaban del ácido desoxirribonucleico parecía que le hablaban de la luna. ¿Verdad o mentira? Es cierto. Pues será que con el divino se aprenden todos los días cosas nuevas. Bueno, pues, si se dan cuenta, pues una entrevista muy difícil, ¿no? Para empezar, pues Dalí es una figura pues bastante difícil, ¿no? Así son los artistas, ¿no? Son como muy poco comunes en sus respuestas, sus actitudes, pero pues también es cierto que el entrevistador pues sí tenía preguntas como muy tontas, muy básicas, ¿no? Que pues, obviamente el entrevistado en ese momento pues no le interesaba resolver, ¿no? Y generalmente también se solicita que cuando se entrevistan a ciertos personajes, pues sean personas especializadas en el área en el que se van a entrevistar, ¿no? O sea, no me imagino una persona que no sabe nada de música haciendo una entrevista sobre música a un músico, ¿no? Básicamente esto es algo similar a lo que pasó con esa entrevista, ¿no? Y eso sería un mal ejemplo de rapport porque no se puede establecer condiciones de confianza con el entrevistado y hacer que la situación se tense y pues obviamente no se responda de la mejor manera. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a la técnica de investigación de la entrevista? ¿Nadie? No, profesor, todo bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver rápidamente la técnica de investigación de los grupos de discusión o grupos focales. Voy a tratar de ser muy rápido, pero si hay alguna cuestión en donde ustedes tengan cierta duda, pues me avisan, ¿vale? Con algunos errores, pero bueno. ¿Se puede visualizar la presentación? Sí, profe. Vale. Pues ¿qué son los grupos de discusión? Pues se puede decir que los grupos de discusión tienen que ver con una suerte de ejercicio de interacción en grupo en el cual un moderador o el que entrevista va a generar un proceso de discusión sobre algún tema en específico con algún otro tipo de grupo de personas, ¿no? Generalmente este tipo de técnica de investigación surge con Lasserfeld y Merton, que son entrevistas centradas, ellos le llamaban así, y también a partir de pruebas de reacciones a la propaganda y emisiones de radio. Hay que entender que esta técnica de investigación de los vocales o grupos de discusión surgió principalmente desde las investigaciones de mercado. Muchas veces estas investigaciones surgían para saber la aceptación que podía llegar a tener un producto. No sé, yo siento a 5 o 6 personas para que me digan qué les parece mi producto en términos de sabor, de etiquetado, de precio. Y eso se hace un ejercicio con muchas personas para que todas emitan su opinión, se dé una discusión y así las marcas testeaban sus productos para saber si los lanzaban al mercado.
tuvo esa popularidad en esa investigación y, como les digo, se desarrolló a partir de las organizaciones, y el enfoque moldea el desarrollo y el empleo de grupos de discusión. Estos discos de discusión en la fase exploratoria generalmente se convierten en muy útiles en el método mixto, es decir, cuando se hacen investigaciones quanti, pero también quali con este método, ¿no? Es uno de los más comunes, se usan con otros métodos como en la entrevista, es decir, también se retroalimenta mucho de la entrevista, y puede inspirar el desarrollo de encuestas. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un grupo focal con una discusión entre 6, 7, 8 personas y les preguntamos sobre un tema, esas respuestas y esa discusión que se genera nos puede llevar a hacer un cuestionario para una encuesta, y por lo tanto, por eso se usan como una técnica de investigación mixta, es decir, para poder retribuir o enriquecer otro tipo de ejercicios como la investigación cuantitativa, aunque esto es cualitativo, obviamente. ¿Cuándo no utilizarlos? Pues al final de cuentas, como el objetivo de los grupos focales es generar una discusión entre un número de personas, no se va a necesitar cuando necesitemos una narración individual. Cuando le queramos preguntar a una sola persona sobre ciertos datos, ahí no nos interesa esta técnica. Tampoco nos interesa para medir actitudes, porque esta técnica no las mide, genera una discusión nutrida, rica sobre algún fenómeno, pero si queremos medir actitudes, recordemos que tenemos que usar la encuesta, ¿vale? Los grupos de discusión como método de investigación cualitativa proporcionan ideas sobre un proceso, se generan datos valiosos para el investigador a partir del intercambio entre los participantes y se puede obtener una visión grupal. Los grupos de discusión también proporcionan elementos para comprender el modo en que las personas procesan y dan sentido a la información que se les proporciona, son adecuados para descubrir las concepciones erróneas de los participantes, y el reto está en demostrar que los participantes dicen la verdad y cuáles son sus opiniones sobre eso que dicen, ¿no? O las reacciones sobre lo que dicen. Es importante que entendamos que el lugar ejerce una influencia importante sobre este tipo de técnicas, por lo tanto es importante entender cómo se hacen. Aquí vemos en la imagen una suerte de ejemplo de una sala donde van a hacer un grupo de enfoque, y es importante que se seleccionen a los participantes y a los moderadores, ¿no? De forma correcta. Les quiero comentar que ya hicimos un ejercicio de forma presencial, ya se han hecho algunos ejercicios cuando les daba a los grupos de forma presencial, y hicimos un ejemplo de esta técnica de investigación con alumnos de comunicación. En ese momento, digamos que la investigación de los chicos era analizar las perspectivas y las representaciones de los alumnos de comunicación, derechos, ciencia política, de educación, y creo que incluyeron a trabajo social con respecto al feminismo, ¿no? Entonces, primero hicieron dos ejercicios, y fue muy interesante porque se notaba claramente cómo hay carreras que han interiorizado más los conceptos del feminismo, cuál es su importancia, y también se veía claramente en la discusión cómo ciertos, por ejemplo, en uno de ellos, de hecho hasta les dije que lo hicieran a propósito, invitaron a una chica que era conocida en comunicación por ser una chica como muy, muy activa en el movimiento feminista, muy militante, y obviamente ella le invitaron a algunos de derecho o a algunos de ciencia política y educación. Y ya cuando vimos el video se vio claramente cómo esta chica, digamos, que se genera intensidad en la discusión, y digamos, como sabía del tema, comienza a imponer sus argumentos sobre los otros participantes, incluso lo de los hombres. Hay un momento donde los hombres ya no hablan, ¿no? Y hay otras chicas que están más o menos de acuerdo con ella y empiezan a hablar más, ¿no? Entonces, dice Anthony que ahí estuvo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué viste, Anthony? A ver, platícanos cómo bueno, ¿qué viste? ¿A ti te agarraron como entrevistado o tú estuviste ahí? ¿O cómo estuvo la onda? ¿Ibas pasando o qué onda? Sí, como entrevistado. Me dijeron, oye, ¿no quieres perder clase? Y ya, pues. ¿Pero estuviste en la primera o en la segunda? Estuve donde estuvo la chica intensa. Bueno, en personalidad. Ok.
pues sí, a lo mejor hasta Anthony fue de los que se quedó así callado, dijo, ya no puedo decir ni machismo, ni machismo, ni feminismo, humanismo, ¿no? Pero sí, o sea, la verdad es que los grupos de discusión son muy interesantes porque nos permiten ver cómo, o sea, a diferencia de las entrevistas que son individuales y nos permiten reconocer la profundidad de la perspectiva de una persona, los grupos de discusión permiten observar la discusión que se genera con respecto a un tema. Y muchas veces los grupos de discusión tienen la virtud de que recrean, con muchas limitaciones, cómo se da la discusión sobre un tema entre las personas, porque entre las personas también pasa lo mismo, ¿eh? Cuando una persona tiene argumentos con mayor fuerza o los impone con más inteligencia o con mayor información, con mayor cultura, también pasa que las demás personas se quedan calladas, o hay una persona que responde y reta, y eso también ha pasado en otros grupos focales, ¿no? Alguna vez en la UAM estuve presente en uno de democracia, y como democracia empezaron a hablar de política, de los partidos, y justo era de jóvenes y de adultos. Y los adultos hubo un momento donde ya estaba calentando la situación y ya como que iban a llegar a algo más que las palabras, ¿no? Y estaban como calentando los ánimos, pero es muy interesante cómo esos ejercicios realmente suceden también en la realidad. También la gente se pelea por cuestiones como la política, ¿no? Entonces son muy interesantes cuando vemos temas polémicos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, en la investigación social se usan para ese tipo de temas, en la investigación de mercados se usan más para cuestiones, por ejemplo, de marcas, de testar productos, de discutir sobre procesos, ¿no? Bueno, es importante elegir al moderador porque el moderador tiene que ser una persona con mucha capacidad, mucha capacitación y mucha experiencia, justo para que no pase esto que les decía. O sea, cuando una persona se quiere imponer, el moderador debe de, sin ser grosero, frenarlo un poco para darle pie a que los demás participen. ¿Por qué? Porque si pasa que solamente una o dos personas hablen, se nos está echando a perder el grupo de discusión porque toda la participación es importante de todas las personas. Ahora, es cierto que tampoco podemos forzar la participación de las personas que están en el grupo focal. En uno de los grupos también se dio que un chico, a lo mejor fue Anthony, no sé, porque eso ya me lo platicaron las personas, ya no quería hablar, ¿no? Entonces ya no lo obligaron porque se asumía que pues era respetable, ¿no? Lo cual está bien hecho, pero por eso desde un inicio es importante dar la confianza a todos para poder hablar y que uno no invada, ¿no? Toda la lógica. Por eso les digo, pues es aquí el moderador es capaz de conducir al grupo sin perder el foco. Bueno, el muestreo, como todo muestreo cualitativo, es difícil pensar que podemos controlar de la misma forma que en la encuesta en las personas que elijamos. En este sentido, el muestreo en lo cualitativo, en esta técnica, sí podemos elegir a las personas específicamente, ¿no? Sí podemos elegir, a ver, quiero hombres, quiero mujeres, de qué carrera, es decir, la selectividad en esta técnica de investigación se usa mucho más para poder saber quiénes quiero que participen en él. La composición del grupo, bueno, los miembros deben de compartir características, pero es fundamental que exista diversidad de opiniones. Por ejemplo, cuando hicieron ese ejercicio, pusieron una vez una mitad hombres y mitad mujeres y también diversidad de carreras, pero todos estudiantes del ICSU. En las ciencias sociales se recomiendan máximo 8 participantes y un mínimo de 3. Eso es muy importante. Cuando son muchos, se tiende a perder la discusión y cuando son muy pocos, se tiende también a perder la posibilidad de discutir con otra persona, ¿no? Entonces, siempre se recomienda de 3 y 8. Yo diría que 6 está muy bien, es el número perfecto para que no sea ni muy poco ni mucho, que se pierda, digamos, la discusión y se genere una discusión nada más entre 2 personas que son las que dominan, ¿no? Hay también pasos. El primer paso que debe de generar el moderador es explicar el propósito del grupo, dar seguridad con respecto al anonimato, que es una cuestión que no va a salir de ahí. Lo bueno es que yo dije que hubo un grupo, pero pues no dije nombres. Anthony pues estuvo ahí, pero al final de cuentas se guardó el anonimato de qué personas participaron, quién dijo qué. Dejar algo de tiempo para las presentaciones, es decir, para que las personas sientan en confianza de decir su nombre, de en general presentarse. Y también es importante entender que estos grupos focales también se realizan bajo para estos, digamos, temas, ¿no? Hay muchos grupos focales que se han hecho para comentar cuestiones de comunidades indígenas,
grupos vulnerables, y también eso es importante que tener en cuenta que a esas personas se les da un tratamiento especial, ¿no? No en términos discriminatorios, sino más bien en términos de facilitar, por ejemplo, incluso doblar el lenguaje, ¿no? Poner un traductor, poner todas las facilidades que requieran ese tipo de personas. Hoy en día está muy de moda, y de hecho es lo que yo quería hacer con ustedes, pero la verdad es que nos faltó semestre, generar grupos de discusión virtuales, los cuales se pueden hacer, y tiene algunas virtudes, ¿no? Para empezar, que pues obviamente al ser virtual hay mucha más facilidad de reunirse, hay mucha más inmediatez, y se reducen las distancias, ¿no? Podríamos hacer incluso un grupo focal entre la opinión política que tienen los jóvenes en México, en Colombia y en Argentina, ¿no? Solo sería cuestión de reunirlos en tiempo y espacio, el espacio es virtual, para poder hacerlo. Entonces, sí facilita mucho las cosas, ¿no? Pueden tener roles diferentes, también es importante el grado en que se considere la participación igual, y obviamente es importante tener como esta perspectiva, ¿no? Y sí, como dice Cassandra, pues también sería cuestión o sea, facilita mucho las cosas en cuestión de evaluación. Es cierto que se pierden cosas, o sea, se pierde la interacción personal, pero sí es posible, y lo que me agrada de los grupos virtuales es que ya no tienes que generar inversión en cámaras. ¿Por qué? Porque las personas prenden su cámara y tú puedes grabar la reunión y se ven las caras de las personas. ¿Cuál es el problema? Que en los grupos de discusión virtuales se graban las caras del que está hablando en ciertas sesiones. En otras sesiones se puede guardar toda la discusión. Por ejemplo, cuando yo grabo esta sesión, solamente me graba a mí que estoy hablando. Todos los demás del micrófono apagado desaparecen de la pantalla. Entonces, en un grupo focal necesitamos ver no solamente la opinión y las caras de quien está hablando, sino también la reacción que tienen las demás personas con respecto a lo que esa persona está diciendo, ¿no? Porque es muy interesante ver cómo las personas no pueden ocultar su lenguaje corporal, y cuando alguien dice algo con lo que no están de acuerdo, pues siempre viene la mueca, o viene así como rascarse la frente, o no poner atención. De hecho, hay manuales que pueden ser muy subjetivos, pero son interesantes para saber más o menos qué significa el lenguaje corporal, ¿no? Qué significa rascarse la nariz, usar los brazos, estirar las piernas, rascarse la cabeza, rascarse el mentón, digamos, ver hacia arriba, ver hacia abajo. Son subjetivos, claramente está, pero son interesantes para poderse dar una idea de qué es lo que puede estar pasando en este caso, ¿no? Entonces, bueno, generalmente los grupos focales tienden a tener una aplicación muy, muy específica, la cual, vuelvo a repetir, tiene que ver con representar la discusión que se da con base a un cierto tema, para poder capturar reacciones tanto del lenguaje corporal como argumentos que dan las personas que están dentro de la discusión, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre los grupos focales? ¿O los grupos de enfoque o grupos de discusión? Profe, en dado caso que sea virtual, ahí también se tiene que respetar lo de max 8 mínimo 3. Sí, de hecho en el virtual generalmente también la opción es menos de 8, entre 6 y 7, para que no se pierda el control. ¿Por qué? Porque si son más de esas personas es muy difícil tener el control. Hay personas que no terminan no participando. En ocasiones, al ser muchos, terminan pensando en que bueno, psicológicamente se supone que es la explicación. Cuando son muchas personas, su participación no es relevante, que es algo que pasa en las clases virtuales, ¿no? Como Dulce siempre contesta, pues los demás, bueno, pues Dulce siempre contesta, entonces ya para que abra mi micrófono. O sea, justo por eso es importante el número. Entonces tienen que ser por lo menos 3 y máximo 8, ¿no? Yo diría 3 es muy bajo, ¿no? Yo creo que 4 ya sería un número para partir de los grupos focales. Pero sí, hasta máximo 8, Dulce, es lo recomendable. Gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Dime, Bárbara. Generalmente tanto en la entrevista puede ser o no anónima, dependiendo de los objetivos de investigación y de acuerdo a, en ambos, sobre todo en la entrevista se hacen cartas de
son como una suerte de actas, mejor dicho, cartas de permiso. En esas cartas se explica todo lo que tiene que ver con la investigación, incluso se genera una leyenda de protección de datos personales, si es que se van a dar datos personales como el nombre, etcétera, y se asume que como es un tema específico se puede requerir anonimato y la persona, los investigadores se comprometen a que toda la información y la transmisión del video y todos los productos que salgan van a ser anónimos y van a ser usados solamente bajo fines académicos, por ejemplo. Entonces, ahí sí hay anonimato, ¿no? Ahí sí debe de haber anonimato, pero no siempre es necesario el anonimato. O sea, en ocasiones son temas muy, por ejemplo, en términos de mercado, ¿no? Si yo les digo, ¿saben qué? Quiero que prueben una nueva cerveza, entonces quiero que me den sus opiniones, pues eso no necesita mucho anonimato porque pues no se está hablando algo polémico, no se está generando condiciones donde pueda haber como ciertos problemas personales por decir el nombre de alguien. Entonces, ¿de qué depende el anonimato? Pues del tema, del objetivo que se vaya a discutir, del objetivo de la investigación, del tema que se vaya a discutir y de si los participantes quieren que sea anónimo o no, ¿vale? Entonces, eso depende totalmente del objetivo de investigación y del tema que se vaya a tratar, ¿vale? Vale. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, chicos y chicas, sería todo lo que veríamos el día de hoy. Todo esto va a venir en el examen del martes. Les pido que el martes nos conectemos puntuales. El martes también me tienen que enviar ya todo su documento con la encuesta realizada, las gráficas de las respuestas y para que se les genere la evaluación, ¿no? Y otra parte de la evaluación también va a ser el examen. Estudien, por favor, lo que vimos de ciencias sociales. Estudien, por favor, lo que vimos de las teorías de la estructuración social de la realidad y pues todo lo que vimos ahorita, sobre todo lo de enfoque, técnica, método, los pasos del método, todo eso va a venir en el examen. Dime, Cassandra. Sí, bueno, quería preguntar sobre si nos podría pasar las diapositivas que pasa ahorita. No. ¿Alguna otra pregunta? No les voy a pasar las diapositivas, pero sí les voy a mandar manuales donde está eso, ¿eh? No crean que... Ok. ¿El otro documento tampoco? Sí, pero, les voy a pasar el artículo y les voy a pasar manuales que en su momento les pueden servir para hacer eso, ¿va? Pero como está la presentación aquí. Ok, sí, está bien. Y una última, para el trabajo, ¿se van a hacer conclusiones o solamente ya las encuestas graficadas? No las encuestas graficadas. La verdad es que ya para generar conclusiones, no podemos generar conclusiones si no tenemos una teorización del fenómeno. Entonces, como no tenemos teorización, no tienen con qué compararlo, solamente me encargué de pedirles que aplicaran una técnica de investigación y es lo que estamos haciendo, ¿no? La verdad es que ya no sé por qué en términos virtuales siento que da menos tiempo también por la poca interacción que hay, es más difícil como interesarlos a ustedes y la verdad por eso como que no generé teoría, porque en otros semestres pues hasta les doy 4 o 5 teorías para analizar los resultados, pero en digamos que creo que este semestre fue muy corto y pues no se pudo. Pero sí, como no hay teoría, no podemos generar conclusiones porque no hay un análisis en términos científicos. Recuerden que la diferencia entre los investigadores sociales y los periodistas es que los investigadores sociales tienen que generar teoría, tienen que respaldar todas sus observaciones en una teorización. De lo contrario, pues solamente eso es anecdótico, ¿vale? Ok, profe, gracias. Nada, ¿alguna otra pregunta más? Bueno, si ya no hay ninguna otra pregunta, hasta aquí lo dejamos. Nos vemos el martes, por favor, para el examen. Llegan puntuales. Y también les pido que no se retrasen en sus proyectos de investigación. Dime, Ángel. Sí, profe, nada más quería, que quería saber si al final de la clase nos podemos quedar mi equipo y yo por lo de la encuesta. Sí, habíamos quedado en eso. Sí, está bien. Y a mis tutorados, igual, bueno, no sé si mis tutorados tengan alguna cuestión, porque habíamos dicho que nos íbamos a reunir antes del examen.
Si alguno tiene alguna cuestión, me avisa. Si no, pues ya hice algunas reuniones para que ustedes puedan validarlas. Pero si hay alguna observación, alguna cuestión que tengan, que se les haya atravesado algún tema, siéntanse en confianza de mandarme un mensaje para poderlos apoyar, ¿vale? Si no hay ninguna cuestión, pues no hay problema, se pueden retirar y nos estamos viendo también el martes. Que tengan buena noche. Entonces nada más me quedo con un equipo. Ok, gracias. Bye. Buen fin de semana. Hasta luego, profe.